quiero presentarte una radio francesa marca Radiola, pero cuyo esquema es idéntico, vamos, de la realidad a lo que es este esquema, con el Philips A43U, que es el que nos servirá de base para quitar las averías de alimentación y de frecuencia intermedia que tiene este receptor. Como puedes ver, en este caso no voy a explicar todos los bloques, pero sí las singularidades que tiene algunas de sus lámparas. Pero primero empezaremos por lo que es la fuente de alimentación, que estaba totalmente estropeada. Alguien había intentado arreglarlo y había dejado incluso fuera de lo que es el circuito, es decir, estaban los componentes aislados e incluso algunos mal conectados. Por lo tanto, vamos a empezar por la fuente de alimentación, viendo que esto es una radio universal. Como puedes ver, todos sus filamentos de 4 lámparas, y ya veremos por qué son 4 lámparas, están en serie, y tiene también la singularidad que la bobina del altavoz está en paralelo con el más y el menos. Ahora vamos a entrar con cuidado en cada una de las lámparas para saber cuál es la intensidad de los filamentos y la caída de tensión en cada lámpara. Las lámparas son la rectificadora CY2, la lámpara de sintonía, oscilador local y conversora ECH3, la amplificadora de frecuencia intermedia ECF1, y además esta es también amplificadora o preamplificadora de baja frecuencia. Y por último, como lámpara detectora y lámpara de amplificadora final de baja frecuencia, la CBL1. Las caídas de tensión que hay en los extremos de los filamentos son, cuando están pasando lógicamente 0,2 amperios, son en la rectificadora CY2 30 voltios, en la oscilador local ECH3 6,3 voltios, amplificadora de frecuencia intermedia y preamplificadora de baja frecuencia ECF1 6,3 voltios y lámpara de salida y detectora CBL1 44 voltios. Entonces la suma de estos suma 86,6 voltios. Lógicamente esto no se puede conectar a 110, a 120 voltios y es necesario ponerle una resistencia de absorción que la vamos a calcular o comprobar ahora. En esta fotografía podemos ver en serie los filamentos de las lámparas y la caída de tensión que hay en los extremos de cada filamento, y además está la resistencia de absorción, que como puedes ver en el esquema es una resistencia de absorción de valor 125 ohmios. Si nosotros multiplicamos los 125 ohmios por los 0,2 amperios que lo recorre, tenemos la caída de tensión en sus extremos. Entonces la caída de tensión en sus extremos es 25 voltios. Por lo tanto, la máxima tensión que podemos meter al circuito es la suma de las caídas de tensiones, dando como resultado 111,6 voltios. Y me gusta además siempre poner el cálculo de la potencia de la resistencia de absorción, que es el voltaje que hay en sus extremos por la intensidad que lo atraviesa. En este caso, el voltaje en sus extremos son 25 voltios, la intensidad que lo atraviesa son 0,2 amperios, luego necesitamos una resistencia de 5 vatios. Yo, como no la tenía, lo que hice fue poner un paralelo de dos resistencias de 240 ohmios, con lo cual al final he puesto la equivalente a 120 ohmios. Una vez comprobado que estaban bien los filamentos, se le cambiaron también los condensadores electrolíticos, de tal forma que así asegurábamos tener una tensión continua correcta. Se hizo una comprobación de las tensiones de las placas, y es cierto, las tensiones de la placa eran muy correctas respecto a las teóricas. Vemos cómo las teóricas son 102 voltios en la lámpara de salida CBL1, y tanto en la lámpara de sintonía conversora como la amplificadora de frecuencia intermedia tiene una tensión de 89 voltios. Quiero hacer hincapié en alguna de las singularidades que tiene este receptor. Como puedes ver, la lámpara de salida, la CBL1, es la que actúa también de detector. Es decir, es una lámpara que tiene, como puedes ver, dos diodos que actúan de detector.
Es una particularidad, ya que este no suele ir ahí, suele ir justo en la lámpara anterior, pero en este caso va integrada con la lámpara de salida. Otra singularidad es que la lámpara preamplificadora, en este caso, coincide también con la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia. Su sección triodo, esa C que tiene tanto la ECF1 como la ECH3, que podría ser sustituta en este caso, en este receptor, esa sección triodo actúa de preamplificador de baja frecuencia y luego ya esa señal preamplificada se mete directamente a la lámpara de salida, la CBL1. Ya conocemos el receptor y vamos a ver cuál es el comportamiento de la radio una vez arreglado, por supuesto, la fuente de alimentación y habiendo comprobado que las en placas eran correctas. Quiero que escuches y veas cómo los distintos puntos de las grillas de la mano tienen distinta respuesta, pero es curioso que la primera ECH3 incluso se oye una emisora. Una vez que se ha visto que tenía respuesta al dedo tanto en las tres lámparas, se ha optado por ponerle ya un generador de radiofrecuencia, en este caso a frecuencia intermedia de 470, aunque este receptor su frecuencia intermedia de 472, pero vemos cómo esa frecuencia se deja pasar. Luego da la sensación de que todas las etapas de frecuencia intermedia están bien. De color verde y de bastantes vatios se puede ver las resistencias en paralelo de absorción de filamento y luego también dos resistencias verdes, que sale una resistencia de 500K que le faltaba. Se pudo ver con el osciloscopio que en la placa del triodo de la ECH3 sí había la señal variable cuando se movía el condensador del oscilador local. Y también se pudo comprobar con el osciloscopio que en la placa, también de la ECH3, pero de la sección exodo, se podían ver dos señales. Se podía ver la señal de ese oscilador local y se podía ver la señal del generador de radiofrecuencia que estaba metiendo yo con una señal de 1 mega. Pero no estaban perfectamente heterogeneadas, pero se veían ahí esas variaciones. Entonces, visto esto, parecía que algo de la frecuencia intermedia no estaba funcionando. El primario del transformador de frecuencia intermedia suponía yo que estaba bien, y suponía que estaba bien porque había tensión en la placa, y pasa precisamente por el primario del transformador de frecuencia intermedia. Pero quería ver cómo estaba el secundario, entonces puse una borna del polímetro ahí, donde estás viendo, y la otra borna lógicamente la llevé a la salida del bote de frecuencia intermedia, que es ese hilo verde que ves, para ver si había continuidad en el secundario del transformador de frecuencia intermedia, y no había esa continuidad. Desoldé los componentes que iban a esas 4 patas de la frecuencia intermedia, pues para poderlas sacar y verificar visualmente qué es lo que estaba pasando. Una vez sacado lo que es la frecuencia intermedia de ese bote de blindaje que tiene, pude comprobar cómo la bobina superior, que es el secundario del transformador de frecuencia intermedia, uno de los hilos estaba quitado de la soldadura. No es que estuviese roto, estaba quitado de la soldadura, con lo cual pues no hacía contacto con el terminal correspondiente. Ahí lo puedes ver claramente. Una avería rara, una avería que parece provocada, una avería muy muy extraña. Bien, pues simplemente lo que hice fue soldar ese hilo de la bobina a su terminal. Bien, a la izquierda puedes ver precisamente dónde tiene que ir soldado ese hilo.
Ese terminal tiene después otro hilo por la otra parte que lo prolonga hasta la base de ese bote de frecuencia intermedia. Ya se ha soldado ese hilo a su terminal y ya tenemos preparada la frecuencia intermedia para introducirla en lo que es el receptor. Antes de poner la frecuencia intermedia en el receptor, vamos a hacer una comprobación de que todo está bien, es decir, que ese bobinado del secundario del transformador es correcto. Es muy sencillo, un terminal del polímetro a esa parte de la bobina y el otro a la otra parte, y vemos efectivamente como hay una continuidad. Luego el secundario ya está arreglado. Se sitúa este bote de frecuencia intermedia ya en el chasis y, de acuerdo a los componentes que tienen que ir a cada punto de terminación de ese bote de frecuencia intermedia, se suelda, y una vez soldado lo dejamos como originalmente y teóricamente ya el receptor tendría que estar operativo. Bien, el receptor se enchufó y uno de los primeros efectos que se pudo ver diferenciador respecto a la situación anterior es que, aproximando la mano, no es necesario siquiera tocar lo que es la grilla de esa lámpara, simplemente aproximando la mano a la lámpara de frecuencia intermedia se notaba el efecto de aproximación de la mano a la citada lámpara. Bien, el receptor está ya cada vez más vivo. Tocando la lámpara de frecuencia intermedia se oye, amplifica, no va mal, pero todavía en la lámpara primera, la lámpara de sintonía, oscilador local y conversora, presenta dificultades, o sea, no llega a ir del todo. Ahora se le ha metido antena directamente al circuito de sintonía, es decir, ese punto del condensador variable es el condensador variable de sintonía y es donde terminará la bobina de sintonía, y además donde va también la grilla de la lámpara ECH3, y se puede ver ya algunos pitidos, o sea, algo ya empieza a ser distinto, por supuesto, a los primeros síntomas que teníamos cuando la frecuencia intermedia estaba abierta. Como dije, ya había visto anteriormente que el oscilador local funcionaba, pero he querido otra vez comprobarlo, y para ello lo que puse fue el osciloscopio a la pata 6 de la lámpara ECH3, que es la placa del triodo del oscilador, y ahí se puede ver precisamente la señal que nos está dando el oscilador local de este receptor. Como rozaban las chapas del condensador de sintonía, opté por cambiar, es decir, anular ese condensador y ponerle un externo, como estás viendo. Pero claro, le anulé ya los dos, es decir, en este momento he cogido otro tándem y estoy poniendo el condensador tanto de sintonía como del oscilador local en ese nuevo tándem. Es un chasis completo de una radio que no tiene lámparas, y simplemente lo que estoy aprovechando es ese condensador variable, porque el otro me daba problemas, ya digo, porque el condensador de sintonía sus chapas rozaban, y puedo observar cómo ya se sintonizan algunas emisoras. Ya el receptor está casi vivo, bueno, diría yo que está suficientemente vivo, pero todavía no está suficientemente ajustado. Quería ver si era capaz de sintonizar la frecuencia de 585, que es Radio Nacional en Madrid, y tanto le puse al generador, le puse esa frecuencia, 585. Y pude observar cómo se oía un pequeño pitido, pero no era verdaderamente una sintonía de 585 kilohercios. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues lo que quiero decir es que cuando se compraban los componentes, había algunos que tenían que ir ya calibrados, y esto era el conjunto de bobina de sintonía, de oscilador local, de frecuencia intermedia y de condensador variable. Esos tres elementos constituyen verdaderamente todo lo que es la etapa de sintonía y de heterodinaje del receptor. Dado las características que tiene el heterodinaje, es decir, que lo hemos dicho muchas veces, que la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la emisora nos da la frecuencia intermedia, todos los componentes de esa cadena tienen que estar calibrados y funcionando bien,
ya que si no, el receptor no va a sintonizar bien. Por lo tanto, aquí puede ser que este condensador variable que yo le he puesto no tenga la capacidad, digamos, suficiente, digamos, por abajo, no, al revés, perdón, la capacidad suficiente por arriba para poder llegar a sintonizar lo que es, en este caso, la frecuencia de Radio Nacional, 585 kHz. Ahora estamos en frecuencias de 810 más o menos y el receptor tiene chicha ahí está funcionando, ahí es capaz de sintonizar la frecuencia de 810, lo has visto antes en el dial, ¿no?, de lo que es el generador de radiofrecuencia. Ahora voy a hacer un repaso de las emisoras que este receptor es capaz de sintonizar. La primera que has escuchado, la que estás escuchando, ha sido la cadena SER, y ahora voy a intentar escuchar las radios nacionales, pero como puedes ver no llegan a esa frecuencia. Nuevamente cadena SER, Radio Intercontinental, no, le quería preguntar si lo puedo añadir. Sí, puede añadirlo. A todo esto. A ver, hay que ser conscientes que está tomando 6 sabredoles hoy. Eso es un motivo para revisar el tratamiento. Mira, doctor, estoy tan mal que ya me va. Onda Cero y la COPE. Y la broma fue rodada por dos jóvenes de 17 años que han contado en las menciones a través de... Procederemos a un ajuste de los botes de frecuencia intermedia, empezando siempre mejor por el más próximo a la etapa de baja frecuencia, para después ajustar el primer bote de frecuencia intermedia. La verdad es que esta operación, que es así, es, digamos, teóricamente como hay que hacerla, los resultados son muy aproximados. No, al final hay que tirar del oído con una emisora, porque tampoco lo más perfecto es el máximo pitido de la FI. Cuando estaba haciendo estos ajustes, ya había arreglado el roce de las placas del condensador de sintonía, de tal forma que podía volver a trabajar con el condensador original de la radio, que es el que está sobre el propio chasis de la radio. Y lo único que estoy haciendo ahora, igual que hice en la toma anterior, fue el ajuste de los botes de frecuencia intermedia, y intentando tener un máximo de pito con esos ajustes. Podrás ver justo en este vídeo que ahora te presento que, a pesar de haber conseguido máximos, cuando te vas allá a la realidad y le metes una antena para captar emisoras, hay muchos pitidos. Es decir, y vuelvo a insistir que lo dije antes, no siempre el ajuste máximo de pito metiéndole un oscilador de frecuencia intermedia se consigue que después la audición sea la más clara, sea la más nítida, porque muchas veces ajustes a máximo pueden lugar a pitos como puedes estar escuchando ahora. Con estas imágenes y sonido de fondo quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Y lo que hemos visto, que era un receptor que toda su fuente de alimentación estaba mal porque le faltaban incluso cosas como la resistencia de absorción, pero una vez que se reconstituyó, se hizo bien esa fuente de alimentación, la tensión en las placas era correcta y ya el receptor empezó a hacer cosas. En ese hacer cosas hemos visto una cosa que podía introducir error, que era metiendo una señal de pito de frecuencia intermedia, 470-472 kHz, en la grilla de la ECH3, teníamos un sonido en salida del altavoz, un sonido que no se sabe si era alto o bajo, pero es que eso es complicado. O sea, evaluar cuánto tiene que ser de alto o bajo es complicado. ¿Qué problema podía tener eso? Eso podía tener el problema de inducir que toda la cadena de frecuencia intermedia estaba bien. Y no es cierto, no estaba bien, porque además hemos visto y comprobado que las emisoras no se sintonizaban. Arreglado la frecuencia intermedia, lo que ha dejado patente es que ya ha empezado a sintonizar, y lo que sí se ha visto es la dificultad de poder ajustar un receptor.
Deseo te haya gustado. Muchas gracias.